Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches alumnos. Esperando que se encuentren muy bien en esta cuarentena. Les envío otro material y otro módulo de lo que corresponde a lengua y literatura para ustedes tercero medio. En esta sesión vamos a abordar el análisis literario. Por supuesto que necesita un análisis literario, requiere de muchas herramientas, requiere de una práctica constante, etcétera. Situación que se dificulta dado el contexto del día de hoy, pero no es menos importante y no deja de ser entretenido también conocerlo como una idea, como un acercamiento, para que ustedes lo puedan tener, digamos, presente y darse cuenta que en realidad es una tarea que con la práctica se transforma en algo bastante sencillo. Entonces, la presentación del día de hoy es el análisis literario. En ese sentido, es el objetivo guarda relación con la sesión anterior, que corresponde a analizar para interpretar. ¿Ya? Habíamos dicho en la sesión anterior que la interpretación es una, ¿cómo se podría decir? Es una tarea que no se da de carácter inmediato, sino que guarda relación con una serie de prácticas, una serie de experiencias. Entonces, eso es lo que vamos a ir, en esa línea vamos a ir enfrentando y abordando esta materia. Para tarea que les voy a dar en esta sesión es que ustedes revisen esta pequeña seguidilla de imágenes. Son ilustraciones correspondientes a un autor surcoreano. El texto se llama Inmigrantes y es un texto bastante interesante ya que no posee textos, valga la redundancia. No posee, digamos, como Condorito tiene digamos, sus textos donde nosotros podemos leer y saber lo que dicen, sino que está a tal punto en su elaboración, es tan preciso que, como ustedes podrán ver dentro de las viñetas, que no hay ningún diálogo, ¿ya? Lo que nos habla es la expresión, y en ese sentido la instrucción es que ustedes aborden, interpreten esto, puedan analizar. ¿Ya? Esta siguiente diapositiva aborda el tema de cómo ustedes relacionaron esa serie de ilustraciones de acuerdo a su significado, de acuerdo a su experiencia. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Entonces es un poco el ejercicio que quiero que ustedes hagan. Porque a continuación lo que voy a abordar corresponde al análisis literario. ¿Ya? Acá dice formalismo ruso y ustedes se preguntarán qué es. Pero a grandes rasgos, el formalismo ruso, y para que lo entiendan, antes de que empezaran los años 1900, de 1900 hacia atrás, existía la manera recreativa de leer las novelas, de leer las historias, de leer todos los libros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pasaba más allá de una sensación o de una experiencia estética, de que, qué bonita la historia. Pero a partir de un periodo, desde el 1900 más o menos, o primera mitad del siglo XX, 1900 hasta 1950, ¿qué es lo que pasó? Que en Rusia, y específicamente por una serie de influencias filosóficas, etc., se empezaron a dar cuenta y empezaron a utilizar, si se pudiera decir, ciertas formas, empezaron a ver en el fondo el libro como más allá de un objeto estético, sino que también el libro puede ser la expresión de ideas, como la expresión también de figuras filosóficas en ese sentido. Como que el libro puede guardar algo detrás, tiene una mayor profundidad, más allá de una mera experiencia estética, como de, qué lindo, me hizo feliz leer esto y ya está. Empezaron a darse cuenta que los personajes podían ser interpretados de otra manera. Y a raíz de eso, y los primeros que empezaron con esta forma de ver la literatura, propiamente tal, es el formalismo ruso, ¿ya? Nació en Rusia. Y se llama formalismo porque vamos a ver que el formalismo, bueno, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan formalismo? ¿O qué se relaciona? Se relaciona con formalidad, con forma. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden más o menos aterrizar esto. ¿Quién fue el primero o uno de los más emblemáticos? Porque no fue solo una persona que lo inventó, fueron una serie de académicos. Entre uno de esos, y el que más destaco, es Vladimir Prop, que es un ruso,
que lanzó este libro que ustedes ven acá. Se llama Morfología del cuento. ¿Ya? Y él en ese libro, que hoy en día es como, igual ya está entre comillas pasado de moda porque hoy en día el análisis literario está mucho más profundizado. Pero sin duda que gracias a este tipo de libros, no tan solo él, sino que otros miembros del formalismo ruso como Bakhtin, etc., ofrecen una manera de instrucciones, si se puede decir de alguna manera, donde uno puede revisar y aprender en el fondo, a analizar, a capturar esos pasajes del libro y decir, acá podemos presenciar, aparte de una acción, podemos presenciar algo mucho más profundo. ¿Y en qué consiste este libro en particular? En él, Vladimir Prop dice que los cuentos de hadas, cuentos usualmente clásicos, presentan una serie de características. Se repiten ciertos patrones, como si a nosotros nos importara, por ejemplo, siempre tener, y esto en relevancia o en relación, quiero decir, a la sesión anterior, siempre hay un héroe, por ejemplo. Qué curioso que siempre se presente un héroe, qué curioso que siempre se presente una persona opuesta al héroe, qué curioso que se presente un ayudante al héroe, y así, una serie de características. Entonces, a raíz de eso, él da y concluye que hay 31 acciones, ¿ya? Hay 31 acciones que corresponden se podría decir en general, a los cuentos clásicos, digamos, que nosotros conocemos. ¿Cuáles son? Pedrito y el Lobo, Pinocho, etc. Aparte de eso también dice que los personajes siempre son bien delimitados. Es decir, aquí podemos identificar al héroe, acá está el antihéroe, acá está, por decir algo, el hada madrina que ayuda al héroe, así. Y también las 31 funciones, que por supuesto las tengo a continuación y se las paso a presentar. Y cabe mencionar que estas 31 funciones no son obligatorias para todos los cuentos, sino que en algunos sí aparece, en otros no, pero en general son 31. ¿Y en qué consisten más o menos? Y como un acercamiento para que ustedes lo puedan entender. Pero por ejemplo, todos los cuentos comienzan con un alejamiento. ¿Un alejamiento de qué? Uno de los miembros de la familia se aleja. Uno revisa en ese sentido, no lo sé, podría ser Pinocho, volviendo al ejemplo anterior. Y Pinocho, en una parte de la historia, o cuando comienza la historia, Pinocho se aleja de su padre, entre comillas, del carpintero Geppetto. Luego, no sé, hay una serie de acontecimientos, como por ejemplo la transgresión de una norma. Pinocho no obedece a su padre, entonces comete, como en ese sentido, un error. Hay una prohibición que a él se le dice, no hagas esto, y él lo hace. También va conociendo una serie de personajes, con los personajes puede tener complicidad, también el personaje puede tener cierta, se pudiera decir, va realizando ciertos pasos, donde él puede ganar en una prueba o puede perder en alguna prueba, ¿ya? Y esto lo elaboró Vladimir Prop con la intención en el fondo de aterrizar o también demostrar que efectivamente se puede profundizar mucho más allá con los análisis literarios. Como digo, estos fueron los primeros acercamientos. Eso respecto al formalismo ruso y específicamente como abordándolo desde un análisis literario. Y acá, para que ustedes puedan en el fondo aterrizar un ejemplo como ese, ya lo di con Pinocho, pero acá también podemos utilizar una película que supongo, espero que todos ya hayan visto, la conozcan al menos, que es Shrek, película favorita mía, donde vemos un personaje que tiene una rutina, ¿no es cierto? Pero en un momento esa rutina se interrumpe. ¿Por quién? Se interrumpe porque llegan los miembros llegan una serie de personajes a su pantano. Entonces dice, ¿qué sucede? Esa ruptura provoca que él salga de su casa. ¿Y hacia dónde va? Va al reino de los Farquaad, ¿no es cierto? Y ahí se nos presenta, entre comillas, lo que podría ser el antihéroe, que es un personaje que tiene un reino, pero que es malvado, porque aparta a todos los personajes, en este caso, dentro de la ficción de Shrek, de los cuentos de hadas, y tiene una especie de tiranía. Él quiere ser rey y tortura, digamos, se encarga de
de que todo sea perfecto para él. Y a raíz de eso, Shrek comienza un viaje, ¿cierto? Que el viaje también es uno de los retos que tiene clasificado acá Vladimir Pro. Donde finalmente, como ustedes lo verán acá, hay una, ¿cómo se llama esto? Hay una lucha, llega un punto donde hay una lucha entre ambos dos héroe y antihéroe. En este caso podríamos ejemplificarlo con al momento de que se van a llevar, interrumpe el matrimonio de la princesa Fiona con Lord Farquaad y ahí se produce una tensión, porque no se sabe si Shrek efectivamente va a lograr escapar con él, y al final lo logra, ¿cierto? Entonces, bajo la terminología de Blob, en ese sentido hay una victoria de héroe. Eso con aterrizándolo con esta película. Y lo que yo les voy a pedir. Entonces, lo que voy a, en el fondo, encargarles como tarea, entre comillas, es este ejercicio que yo realicé anteriormente con Shrek. Ustedes lo realizan con los cuentos o películas que están a continuación, ¿ya? Es decir, quiero que ustedes analicen de acuerdo a estas funciones, a estas 31 funciones de Pro, puedan identificarlos en los cuentos, como lo hice yo, digamos, acá con Shrek. Puedan identificarlo en los cuentos, ya sea me interesa elaborar o hacer este pequeño análisis con la Caperucita Roja. Entonces tengo el cuento, digamos, lo anoto en mi cuaderno, que sí, la Caperucita Roja, y empiezo a escribir, por ejemplo, función 1. La personaje o la protagonista, Caperucita, se aleja en ese sentido, que calza o que se condice con la función número 1 de Vladimir Pro, ¿se entiende? Y así. Por supuesto que en todo caso no es muy probable que no hayan las 31 funciones. Lo que hizo Prof fue una tarea muy ardua porque leyó todo lo que correspondía al folclore, digamos, de Europa. Por eso como que igual es un gran libro en el fondo. Se dio la tarea de hacer eso. Este es un ejercicio para que ustedes capturen y puedan entender un poco o reconocer. No tan solo no tan solo reconocer esas funciones en un cuento, sino que también puede ser, por ejemplo, en La Cenicienta, La Sirenita, como los cuentos clásicos, ¿ya? Pueden, en ese sentido, también reconocerlo en esas narraciones, ¿ya? Que también están elaboradas también en películas. Ante cualquier duda que ustedes tengan, ante cualquier incertidumbre, lo que ustedes en ese sentido quieran consultarme, respecto a la materia, por favor escríbanme, ¿ya? Espero que se encuentren muy bien y les mando un abrazo muy grande.